A raíz de la invasión rusa a Ucrania, se está escuchando mucho en medios de comunicación, tanto afines como contrarios a dicha invasión, un término al cual se le quiere dar una connotación política y, por tanto, geopolítica. Ese término es Occidente. Pero, ¿qué es Occidente? ¿Qué define este término? ¿Es una idea clara y concisa o es una idea oscura y confusa? Para poder determinar de qué hablamos cuando hablamos de Occidente, y partiendo del materialismo político que desarrollamos en este canal de YouTube, hemos de comprender los significados tanto que a favor como en contra se han dado alrededor de esta idea, la de Occidente. Ideas que se han desarrollado en la historia hasta la actualidad. Y sobre todo, determinar, desde nuestra perspectiva, si Occidente es un mito luminoso, neutro u oscuro y confuso. Un mito que encubriría realidades políticas y geopolíticas a las que se plegarían y subordinarían unas sociedades políticas respecto de otras. Por tanto, Occidente sería un término al cual unos se subordinan y otros se insubordinan. En este vídeo, por tanto, analizaremos qué es Occidente, si es que acaso es algo. De la misma manera que Latinoamérica o América Latina es un término surgido a mediados del siglo XIX, cuando entonces el término utilizado mayormente para referirse a todo aquello que no era la América anglosajona era el de América española, uso que ya hacían incluso los llamados libertadores como Simón Bolívar o José de San Martín, entre otros, y teniendo en cuenta que el uso del término Latinoamérica fue político y por tanto geopolítico con una intención muy clara, algo que trataremos en un vídeo que realizaremos con posterioridad, encaminado a determinar qué es eso que se llama Latinoamérica. Occidente es un término también moderno, que no siempre se ha utilizado en la historia. El término de Occidente surge en el siglo XVI, en pleno auge de la transición mercantilista entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista, la cual trato en mi cuarto libro, Breve Historia de la Economía, publicado por Nautilus en el año 2019, y que es también el tiempo del humanismo renacentista, de la revolución copernicana en astronomía y en física, y muy importante para efectos de este vídeo, es el tiempo del inicio de la Reforma Protestante. En aquel momento, Occidente era un término que servía para referirse a las sociedades políticas localizadas en lo que es la parte más occidental de la gran masa continental que se conoce como Eurasia. Sociedades que lograron expandirse a escala universal mediante el comercio, mediante la circunnavegación del planeta y también mediante la expansión imperial y posteriormente colonial, sobre todo a partir del siglo XVIII. Estas sociedades de Eurasia Occidental o Europa Occidental compartirían supuestamente ciertos rasgos culturales comunes, que no se encontrarían en otras áreas geográficas y culturales del planeta. O al menos no se encontrarían de manera tan clara o estarían ausentes, como he dicho, o si están presentes es precisamente a base de esas acciones que he dicho: comercio, circunnavegación de la Tierra, expansión imperial y colonial. Los rasgos entretejidos en esas sociedades de Eurasia Occidental o Europa Occidental serían básicamente lo grecorromano y lo judeocristiano. Es decir, la cultura clásica de las polis griegas antiguas, su filosofía, su arquitectura, su geometría y su idioma, el griego clásico. A lo cual habría que añadir el derecho romano y el idioma latín. Todo ello se junta con el cristianismo, el cual a su vez en el Antiguo Testamento incorpora la Torá judía. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, constituirían la Torá judía. En resumen, y supuestamente, la gran tríada occidental se resumiría en estas 3 palabras: Grecia, Roma y Cristo. La localización geográfica de eso que se ha llamado Occidente ha variado en la historia. Primero empezó localizándose como Occidente la Eurasia o Europa Occidental, hasta más tarde englobar a todo el continente americano, más algunas partes de Oceanía, concretamente Nueva Zelanda y Australia, y algunas partes de Asia y de África. A partir de la Guerra Fría en el siglo XX, la idea de Occidente empezó a ser sinónimo de más cosas: de Grecia, de Roma y de Cristo, pero también de liberalismo, de capitalismo y de democracia. O lo que es lo mismo, la OTAN más la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, serían
supuestamente, Occidente. Al mismo tiempo lo serían aquellas naciones políticas del planeta que estarían bajo la esfera de influencia más o menos directa de las naciones que conforman la OTAN y la Unión Europea. Con la caída de la Unión Soviética en el año 1991, es el politólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, quien redefinió la idea de Occidente. Primero lo hizo en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs en el año 1993, revista del Consejo de Relaciones Exteriores, Council of Foreign Relations, tanque de pensamiento estadounidense con sede en Nueva York y una oficina en Massachusetts. 3 años después, en 1996, el artículo de Huntington se convierte en el famoso libro El choque de las civilizaciones, que realmente basa su idea de civilización en unidades religiosas. Algo sorprendente y, en realidad, tremendamente estúpido. Pues en lo que Huntington llama civilización occidental, mete naciones políticas tanto católicas como mayormente protestantes, siendo ejemplos de católicas Portugal, Francia, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Italia o España, entre otras. Sin embargo, al mismo tiempo, de la idea de civilización occidental, Huntington aparta explícitamente a eso que se llama Latinoamérica y lo considera una civilización aparte. Y ello teniendo en cuenta que mayormente la población de eso que se llama Latinoamérica es católica, aunque crecientemente protestante, sobre todo de confesión evangélica. En consecuencia, Huntington divide el mundo en 9 civilizaciones. 1. La civilización que él llama subsahariana o negra. 2. La civilización sínica o china, donde incluye a China, las 2 Coreas y Vietnam. 3. La civilización que él llama budista, incluyendo en ella a Mongolia, la cual hasta inicios del siglo XX era parte de China. Aquí también incluye a Myanmar, antes conocida como Birmania, y toda Indochina, salvo Malasia e Indonesia, que incluye en otra civilización. La cuarta, que sería la islámica, metiendo en el mismo saco tanto a sunitas como chiitas como los jariyitas del sultanato de Omán. La quinta civilización sería la hindú, donde estarían incluidas tanto la India como buena parte de Nepal. La sexta, la japonesa, que englobaría únicamente el estado japonés. La séptima sería la que Huntington llama civilización ortodoxa o europea oriental o cristiana oriental, siendo su ejemplo más claro Rusia, aunque en ella mete a todos los países de Eurasia que siguen la religión cristiana ortodoxa, incluida también Grecia. Algo extraño cuando en la base de la civilización occidental encontramos lo griego. La octava sería la que él llama civilización latinoamericana, mestiza o indígena, y la novena sería lo que él llama Occidente. Es decir, la Europa continental católica y protestante y los 5 ojos anglosajones: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Curiosamente también habla de estados más o menos separados de esas civilizaciones, como por ejemplo Turquía, que sería un país islámico, pero con una civilización diferencial del resto de los países musulmanes, por su cercanía a Occidente. Pero también separa a Israel, a Etiopía, país africano de religión cristiana ortodoxa mayoritariamente, pero con un buen número de musulmanes, Haití, las Filipinas, el Caribe anglófono, que hoy está sobre todo integrado en la organización supraestatal conocida como CARICOM, la Polinesia y las Guayanas, Guyana, Surinam y la Guayana francesa. Lo cierto es que la concepción de Huntington de Occidente, al igual que de otras unidades supuestamente civilizatorias, es una concepción con una base religiosa, como ya he dicho, tremendamente clara, primando, insisto, en Occidente el protestantismo sobre el catolicismo, pero también tiene una base étnica e incluso racista. ¿Por qué? En primer lugar, por excluir de todo lo que es Grecia, Roma y Cristo a eso que él llama Latinoamérica, pero también al mundo cristiano oriental ortodoxo. Y luego veremos por qué. Y también hay en Huntington una identificación ideológica y económica, porque identifica a Occidente con la democracia liberal burguesa y con el modo de producción capitalista, es decir, el llamado libre mercado. A esto hay que juntar la idea de derechos humanos y lo que ya un contemporáneo de Huntington en aquel momento, Francis Fukuyama, llamaba la idea de globalización, el fin de la historia incluso. De manera presentista o modernista, es decir, analizando la historia premoderna desde la modernidad actual, sobre todo a partir del siglo XVI hacia atrás, se ha tratado de asociar la idea de Occidente con eso que se llama la cristiandad. Pues antes de la Reforma Protestante fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana la que hegemonizó la expansión del cristianismo en toda Europa, así como de la filosofía griega, el derecho romano
y de las enseñanzas y revelaciones de Cristo por todo el mundo conocido, o al menos por todo el mundo conocido hasta entonces, haciendo lo propio cuando fue descubierta América en el año 1492. Ahora bien, en esa idea de Occidente, el cristianismo ortodoxo queda completamente excluido, tanto en Europa como en Asia. Y por supuesto, todo Oriente Medio y Oriente Próximo es completamente excluida. Pero cuidado, ¿en base a qué criterios se produce dicha exclusión? A partir de ahora veremos, en lo que queda de vídeo, que dicha exclusión o que los fundamentos para excluir a los cristianos ortodoxos de Grecia, de Roma y de Cristo, así como incluso a los musulmanes y a Asia y a Iberoamérica, son fundamentos que realmente no tienen base ni antropológica, ni religiosa, ni filosófica, ni histórica. Pero vayamos al meollo de la cuestión. ¿Quién es realmente el padre histórico de la idea de Occidente y, por tanto, el padre de la idea de civilización occidental? Saber esto es fundamental para comprender el uso posterior de la idea de Occidente, hasta Francis Fukuyama y Samuel Huntington, pasando por el colonialismo de los siglos XVIII y XIX y por el racismo científico moderno. Pues bien, el padre de la idea de Occidente y, por tanto, el padre de la idea de civilización occidental no es otro que el gran reformador protestante por antonomasia, el germano Martín Lutero. Lutero no fue la primera persona que tradujera la Biblia al alemán. Eso ya se había hecho con anterioridad cuando empezaron los primeros incunables y los primeros libros impresos con la imprenta de Gutenberg. E incluso antes, cuando no existía la imprenta, ya había habido ejemplos históricos de Biblia traducida al alemán. Sin embargo, el hecho de que Lutero tradujera la Biblia al alemán fue un evento histórico tremendamente significativo e importante, por dos motivos. Primero, porque esa traducción de la Biblia al alemán por parte de Martín Lutero fue un evento fundamental para la construcción del posterior nacionalismo alemán, el cual, a su vez, se piensa a sí mismo como un pilar fundamental, y este es el segundo evento, de lo que es la construcción de la idea de civilización occidental. Dicha traducción de la Biblia al alemán por parte de Lutero da cuenta de la importancia de los eventos religiosos a la hora de construir ideas políticas e ideas geopolíticas, al mismo tiempo como para construir ideas fuerzas que movilicen a millones de personas, y no solo en el sentido religioso del protestantismo. Los hechos religiosos son fundamentales para entender el mundo y la historia. Aquí la cuestión importante es la siguiente. Cuando Martín Lutero tradujo el Evangelio según San Mateo 1:8, 2:15, lo hizo de manera errónea. En esos pasajes de la Biblia, los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, iban a orar al Jesús recién nacido. Y se decía que venían, según la traducción de Lutero, desde Oriente, un lugar indeterminado identificado con Asia, y que se dirigían a Jerusalén, entendida además como ciudad santa por el cristianismo, que también lo es del judaísmo y lo es del islam. Porque en época de Mahoma, al inicio de su predicación, los musulmanes oraban en dirección a Jerusalén, aunque luego oraron en dirección a la Meca. Y lo de orar aquí es relativo porque si se ora en dirección a algo es en dirección en línea recta, pero en el momento en que Mahoma decía que tenían que orar, no se sabía que la tierra era esférica, se pensaba que la tierra era plana. Ya para Lutero, Jerusalén es una ciudad occidental opuesta a Oriente. Y de ahí la importancia geopolítica que tiene Jerusalén en particular e Israel en general para la ideología, digamos, occidentalista. Pues bien, como dije, la traducción de la Biblia al alemán que hizo Lutero era errónea. Él, en su traducción, partía de una Biblia escrita en arameo. Y lo que en arameo ponía realmente en ese pasaje del Evangelio según San Mateo es que los reyes no venían de Oriente, sino que venían del amanecer. Un área geográfica igual de amplia e indeterminada, pero sin connotaciones políticas. Es a partir de Lutero y del uso civil que se tuvo de la idea de Occidente por su parte y por parte de algunos discípulos suyos que divulgaron esa idea, como es el caso del historiador germano y protestante también luterano Caspar Edio, cómo se sentaron las bases históricas e ideológicas de la expansión de la idea de Occidente como idea de civilización, la cual desde la visión luterana comienza no en Grecia ni en Roma, sino en Jerusalén. La importancia de este hecho es tal que a partir de Lutero la idea de Occidente empieza poco a poco a sustituir a la idea más amplia y menos recortada geográfica y culturalmente de cristiandad. Con posterioridad, con el apogeo del colonialismo europeo, sobre todo británico, neerlandés y alemán, países protestantes, y luego un poco también del francés ilustrado,
tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX y en parte del XX, esas grandes potencias colonialistas expulsarán del canon occidental a todas aquellas naciones políticas e incluso imperios que no se adecúen al mismo, al que ellas mismas imponen. Expulsarán a los cristianos ortodoxos de Eurasia, expulsarán a Iberoamérica, expulsarán a los cristianos asiáticos y africanos, pero también expulsarán de ella a todos aquellos estados que no sean estados centrales de la expansión colonial, incluidas aquí Portugal y España, y en parte también a Italia. Y a Grecia, por supuesto. Por cierto, Portugal, Italia, España y Grecia conforman lo que hoy, desde el canon occidental, se llama despectivamente pigs, es decir, cerdos. Es decir, las potencias coloniales impulsaron e impusieron e implantaron una idea de Occidente, un canon occidental, al cual supuestamente para llegar a la plenitud cultural, política y económica tendrían que acercarse y plegarse, nunca sin conseguirlo del todo, todos los demás. De hecho, para Samuel Huntington, el canon puramente occidental lo representan solo 4 estados: Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia. Los 3 primeros de claro cuño protestante, anglicano en el caso del Reino Unido, puritano en el caso de Estados Unidos, luterano en el caso de Alemania, aunque en Estados Unidos y en Alemania hay una gran población católica. Y Francia, aunque es un país culturalmente católico, debido a la Revolución Francesa, la Ilustración y la masonería, se fue despegando de esa idea católica de cristiandad. Se trata de 4 naciones donde la revolución burguesa además se sirvió como canon para que otras más o menos ajustaran su constitución nacional al mismo. En el caso de la Revolución Francesa es bastante claro. En el caso de la independencia de Estados Unidos también. En el caso del Reino Unido con la Revolución Gloriosa de 1668, lo que se produce es una fusión entre 2 clases, la nobleza y la burguesía, en un proceso por el cual la nobleza se aburguesa y la burguesía se ennoblece, algo que intentaron copiar movimientos liberales en otras latitudes. Para ver este proceso en el caso español, recomiendo ver el vídeo de mi canal de YouTube sobre la derecha liberal. E insisto, Portugal y España, cuyos idiomas y cuya cultura están totalmente imbricadas en Iberoamérica y en la iberofonía general, fueron expulsadas del canon occidental. Hasta ahora. Es decir, que hasta ahora, por mucho que España se haya vuelto orteguiana, siguen siendo expulsadas. Pero gracias a ese acercamiento de Portugal y España a ese canon occidental y por tanto ese alejamiento del núcleo iberófono que está en Iberoamérica y en Iberoáfrica, Huntington incluye a Portugal y a España en la civilización occidental y no en Latinoamérica ni en la iberofonía, a la cual ni conoce ni podía conocer, porque el término es posterior a él. Pero esto da para otro vídeo. Además, la incorporación de Portugal y España a la Comunidad Económica Europea y sobre todo a la OTAN es algo que redunda en ese alejamiento de la iberofonía, Iberoamérica e Iberoáfrica, y ese acercamiento al canon occidental impuesto por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Pero hay otro hecho importante a la hora de entender la idea de Occidente en sentido moderno, y es un poco posterior a Lutero, pero parte de él. Y tiene que ver también con cierta interpretación de ciertos pasajes de la Biblia, en concreto del Génesis, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Torá judía. Se trata de unos pasajes sobre los cuales el calvinismo, el anglicanismo y el luteranismo hicieron una lectura colonialista y racista, que luego influyó en otras potencias coloniales católicas, sobre todo en la Bélgica de Leopoldo II. Y por tanto es una lectura que influyó notablemente en el llamado racismo científico del siglo XIX y también en el nacionalsocialismo del siglo XX, heredero de aquel racismo científico del siglo XIX. Me estoy refiriendo a la llamada maldición de Cam. ¿Qué es la maldición de Cam? En el Génesis 9, 11, 27 se narra la maldición de Cam. ¿Qué ocurre en esos pasajes? Estos narran cómo el patriarca Noé impone una maldición sobre Canaán, que es hijo de Cam. Aprovechando la embriaguez y la desnudez de Noé, Canaán llamó a los hermanos de Cam, Sem y Jafet, para tomar un manto y tapar a Noé. Pero no vieron que Noé estaba desnudo porque a ellos avanzaban mirando a su tienda, a la tienda de Noé. Al despertar de su embriaguez y ver la situación, Noé maldijo a Canaán y mandó que él y sus descendientes fuesen esclavos de los esclavos de Sem y Jafet. Y a pesar de que fue Cam quien actuó realmente y no Canaán, la interpretación occidentalista de este pasaje bíblico, capitalista, protestante, anglicana y luterana, y por tanto la interpretación colonialista de la maldición de Cam, justificó el comercio de esclavos y la depredación de recursos en América, Asia
África y Oceanía. Los hijos de Canaán se interpretaron como los negros africanos. Los de Sem como asiáticos y los de Jafet como los europeos blancos occidentales. La idea protestante de Occidente, sin la cual no se puede entender el modo de producción capitalista, obtuvo su justificación bíblica, aunque luego, a partir de la Ilustración y del romanticismo alemán, esta idea se secularizará, convirtiendo la relación entre la maldición de Cam y el mito de la gracia salvífica leída a la protestante en mito de la cultura. Para entender este proceso es fundamental leer Gustavo Bueno, El mito de la cultura. Con esta secularización dada en los siglos XVIII y XIX, se afirmó la existencia de una supuesta cultura occidental que tendría que imponerse y prevalecer sobre el resto, es decir, sobre los herederos de Sem, asiáticos e indios, incluidos aquí los pueblos precolombinos iberoamericanos, y sobre todo sobre los herederos de Canaán, es decir, los negros. Las tres ideologías modernas que en los siglos XIX y XX más han enarbolado la idea de civilización occidental han sido el liberalismo anglosajón, el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. Pues en las tres se asume la idea de Occidente como la de una civilización realmente existente y superior a las otras, bien sea por el capitalismo, el libre mercado y la democracia, o bien sea a través del mito de la raza superior aria en el nacionalsocialismo. Con matices, estas tres ideologías secularizan la idea de Occidente que empieza a construir Martín Lutero. Para profundizar en estas cuestiones es recomendable leer el libro del filósofo marxista italiano Domenico Lo Surdo, Contrahistoria del liberalismo. Por cierto, Marx definió al protestantismo como la versión burguesa del cristianismo. Así pues, desde coordenadas marxistas, desde las de Marx y desde las de Lo Surdo, la idea de Occidente es una idea protestante, capitalista, burguesa, colonialista y racista. Pero hay más, y esto también es tremendamente importante. ¿Hasta qué punto la idea de Oriente está desconectada de lo grecorromano y de lo judeocristiano? Realmente no tanto. Lo que Gustavo Bueno ha denominado el área de difusión griega, realmente hoy día, en mayor o menor grado, abarca todo el planeta. ¿Cómo es esto posible? Y no lo digo solo porque la filosofía griega, el derecho romano y las ciencias que empiezan en Grecia con la geometría, al menos las ciencias formales, y el judeocristianismo se hayan expandido a escala universal, como ya he dicho, a través del comercio, a través de la circunnavegación de la Tierra que hicieron en la expedición de Magallanes, que luego continuó Elcano, quien es quien realmente demostró la esfericidad de la Tierra, y también por la acción imperial y colonial, sino también por la influencia cultural, a través del ejemplarismo o la universalización de determinadas formas de sociedad política, la democracia, el capitalismo, pero también el socialismo y el comunismo, que son todas ideas nacidas en Eurasia occidental. La idea de separación de poderes de Montesquieu, la idea de representatividad electoral política y la forma en que el modo de producción capitalista ha logrado implantarse a escala universal en mayor o menor grado, entretejiéndose con tradiciones y costumbres autóctonas y mercantilizándolas, es decir, convirtiendo muchos de sus elementos culturales en mercancías universalizables, cosa que ocurre, por ejemplo, con el llamado turismo indígena o con las mercancías que determinadas élites en los países occidentales consumen a partir de los grupos culturales llamados New Age, a lo que hay que añadir el relativismo y el pluralismo culturales. Todo ello hay que reconocer que se ha convertido en moneda común en determinados ámbitos de las democracias capitalistas occidentales de mercado pletórico. Pero, como decía, no solo a través de estos procesos se ha producido la universalización de lo que Bueno llama área de difusión griega. Y es que, y esto también es tremendamente importante, la conexión de lo grecorromano y lo judeocristiano con otras latitudes geográficas y culturales es anterior o incluso muy anterior a la implantación del modo de producción capitalista. Como ya he indicado antes, la filosofía griega nace a la par que la geometría. Y como dice Bueno, insisto, sin la geometría, la filosofía hubiera sido imposible de ser construida como disciplina del conocimiento. Pues define la filosofía como una geometría de las ideas, en la que el logos se separa parcialmente del mito cuando los elementos que analiza la filosofía son abstractos, mientras que los que analiza el mito son personales. En el logos hay abstracciones, en el mito hay personas. Pero es que el mito y el logos griego reciben influencias asiáticas, y no solo de las primeras civilizaciones tipo Ur, Sumeria o Mesopotamia, o también del antiguo Egipto. Es que a su vez reciben influencias de la civilización india, la que nace en el Valle del Indo, hoy mayormente en Pakistán. En la India, además, es donde surge el número cero, fundamental en aritmética, en matemáticas, en geometría, pero también en filosofía,
como idea, como concepto abstracto. También en lógica. El número 0 que nace en la India llega a los árabes y de los árabes pasa a Europa occidental, a la Europa cristiana. El imperio macedonio, el imperio de Alejandro Magno, el gran imperio griego por antonomasia, se expandió hasta la India. Y en ella, en Persia, en Asia Central y también en el norte de África, en Egipto, el imperio macedonio construyó ciudades, caminos e infraestructuras y, por cierto, muchas de esas ciudades se llamaron Alejandría. Hoy queda una, la más importante, con ese nombre, en el norte de Egipto, en la desembocadura del río Nilo. El imperio macedonio además fomentó el mestizaje sexual, y todo ello fue fundamental para el enriquecimiento de las culturas helénicas, las cuales además luego fueron absorbidas por el Imperio Romano. Y por tanto, el Imperio Romano heredó todo lo que Grecia logró conquistar también desde Asia. En lo que respecta al Islam, hay que decir que Mahoma al inicio de su predicación fue tremendamente influido por dos grupos cristianos considerados heréticos por la Iglesia Católica, pero que se encontraban en la periferia de la cristiandad, como son los nestorianos y los arrianos. El nestorianismo distingue en Cristo a la persona divina de la humana y considera a la Virgen María no como madre de Dios, sino simplemente como madre de Jesús, algo que también hace el Islam. El arrianismo, por su parte, rechaza el dogma de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, algo que implica negar la divinidad de Cristo. Para los musulmanes, la Santísima Trinidad es herejía porque es politeísmo. Y para los musulmanes, Jesús es un profeta muy importante, pero no es hijo de Dios, aunque en el Islam, en el Corán, se le denomine ungido de Dios. Pero a todo esto, que es tremendamente importante a nivel histórico, hay que añadir otro hecho, y es que la idea de Dios en el Islam, la idea de Dios que construye Mahoma a partir de la supuesta revelación que recibió por parte del arcángel Gabriel, que fue el enviado de Dios que le dio la revelación a Mahoma, que luego se plasmó en el Corán y los hadices, es la misma idea, según Gustavo Bueno, de motor inmóvil y de acto puro de Aristóteles. Por tanto, el Dios del Islam, en puridad, es el Dios de Aristóteles, quien, para Bueno, además, es el verdadero padre de la idea de Dios que actualmente tienen las religiones monoteístas. La influencia de Aristóteles en el Islam es profunda, no solo Mahoma, sino multitud de filósofos musulmanes, los cuales además tuvieron una influencia enorme en la Europa cristiana, de ahí que existiesen en su día los averroístas latinos en Europa. Pero es que además, y particularmente en el chiismo, los neoplatónicos, una escuela filosófica derivada en gran medida de las enseñanzas de Platón, maestro de Aristóteles, también tuvieron una enorme influencia. Y no hay que olvidar que el Irán actual es una república islámica, pero una república, y la idea de república como forma de Estado nace con Grecia y con Roma. Si nos vamos al mundo eslavo o ruso-eslavo, oriental, ortodoxo, cristiano, la desconexión de este con lo grecorromano y con lo judío-cristiano es directamente estúpida. El cristianismo ortodoxo ruso se conformó muy influido por el cristianismo bizantino. El cristianismo bizantino se separó del cristianismo católico en el cisma del año 1054. ¿Cómo influye esto en la Rusia actual? En el siglo XIII se conforma el Principado de Moscú, que en los albores de la Edad Moderna, a finales del siglo XV y el siglo XVI, empieza a expandirse por gran parte de Eurasia, sobre todo a partir del reinado de Iván III. Iván III de Rusia. Poco a poco este estado se empieza a ver a sí mismo como heredero del caído Imperio Bizantino, que cae conquistado por los otomanos en 1453, cuando cae Constantinopla. Y de esta manera Moscú empieza a reclamarse como la tercera Roma. La primera es aquella en la que tiene su sede la Iglesia Católica Apostólica. La segunda es Constantinopla, luego Bizancio, luego Estambul. La tercera, Moscú. Todavía hay gente en Rusia que reclama a esta gran nación como la tercera Roma. Pero cuidado, porque el sultán otomano Mehmed II también se definió a sí mismo como César de los romanos, porque el Imperio Otomano se vio a sí mismo como la tercera Roma, la primera politeísta, la segunda cristiana, la tercera islámica, ellos. Así que, por tanto, Turquía no está en absoluto desconectada del área de difusión griega, ni siquiera con los otomanos. Esa grecorromanización de Turquía no empezó solo con la revolución nacionalista que encabezó Mustafa Kemal Atatürk en Turquía, cuando, por ejemplo, occidentalizó o latinizó el idioma turco, sino que viene de mucho antes. Pero volvamos a Rusia, y ya no es solo por la cuestión de la tercera Roma. Pregunta abierta que lanzo. ¿Es que acaso
la música en Rusia, la literatura en Rusia, las ciencias en Rusia, gente como Sostakovich, como Tchaikovsky, como Svidrov, gente como Pushkin, como Tolstoy, como Dostoyevsky, como Gorky, gente como Mendeleev, no han hecho que Rusia sea una sociedad política puntera en el desarrollo de disciplinas artísticas y de ciencias que han seguido los cánones establecidos por el área de difusión grecorromana. Rusia, en absoluto, y por extensión el mundo eslavo, son algo desconectado del área de difusión griega, como creen tanto occidentalistas como, cuidado, algunos orientalistas que oponen Rusia a Occidente, cuando quieren realmente decir el imperio estadounidense y subordinados. ¿Y qué ocurre con China? Para Gustavo Bueno, la construcción de la República Popular China supone la conexión rotunda de esta civilización milenaria con el área de difusión griega. De esta manera, una civilización milenaria que tiene en su base a Lao Tse, el Tao Te Ching, también a las religiones tradicionales chinas entretejidas con el budismo, por supuesto a Confucio, con algunas regiones de religión mayoritariamente musulmana, y con la llegada de la idea de república democrática a partir de la rebelión de Xinhai en 1911 que encabezó el profesor Sun Yat-sen, todos esos procesos fueron absorbidos por la construcción que desde el marxismo-leninismo, que desde la izquierda asiática, dejo la descripción de abajo el vídeo sobre la izquierda asiática de mi canal de YouTube para entender este proceso con una mayor amplitud, permiten que en China toda esa construcción milenaria y de siglos hasta la actualidad se entreteja con esa gran producción de lo grecorromano y lo judeocristiano como es la filosofía de Carlos Marx. Por tanto, el hecho de que la República Popular China haya entretejido todo su contexto civilizatorio con el marxismo-leninismo a través del pensamiento Mao Zedong y hasta Xi Jinping ejemplifica claramente que China en absoluto es algo ajeno a el área de difusión griega. En conclusión, lo grecorromano y lo judeocristiano a lo largo de 3 milenios de historia se han implantado en mayor o menor grado y para bien o para mal en prácticamente todo el planeta, entretejiéndose en mayor o menor grado, para bien y para mal, con tradiciones y costumbres autóctonas de cada región geográfica y cultural del planeta. Por lo que hablar de civilización occidental o de Occidente sin tener en cuenta todos estos procesos es básicamente hablar de un mito oscuro y confuso, una ideología, la occidentalista, que es la que construye esta idea de Occidente en un sentido mítico, alejado del resto del mundo. Y es una idea, un mito oscuro y confuso de origen protestante, capitalista, colonialista y racista, que a nivel geopolítico busca establecer diferencias rotundas con otras latitudes. No se niegan las diferencias, que conste, pero esas diferencias son utilizadas y exageradas para utilizarlas como herramienta de subordinación cultural, política, geopolítica y económica en el modo de producción capitalista. He dejado la cuestión de la iberofonía más o menos fuera de esta explicación, porque para ello habría que tratarla en otro vídeo. Aunque os diré de pasada solo esto. Los imperios portugués y español se construyeron en su raíz en la reconquista en la península ibérica contra el Islam. Y se extendieron por África, Asia y América, entretejiendo lo grecorromano y lo judeocristiano con tradiciones y costumbres autóctonas de esos 3 continentes. Es decir, lo grecorromano y lo judeocristiano sirvieron de molde para un mestizaje cultural y sexual parecido al que hicieron los macedonios con Alejandro Magno. Y hasta el día de hoy, y para bien o para mal, ese molde iberófono está alejado también en España y Portugal, y aunque Huntington las incluya, del canon occidental establecido por las potencias centrales colonialistas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Lo trágico de esto es que Portugal y España, particularmente esta, yo soy español, se tratan de alejar de ese molde iberófono para ajustarse a un canon, el occidental, que es un canon mítico e ideológico, en el cual nunca van a entrar y del cual siempre serán expulsadas. Por tanto, Occidente no existe. Las plataformas geopolíticas y geoculturales influidas por lo grecorromano y lo judeocristiano en la historia han sido prácticamente todas las realmente existentes y que duran hasta la actualidad, incluyendo aquí al Islam, a China y a Rusia. Sin embargo, las 2 grandes plataformas geopolíticas que han partido de naciones de Eurasia Occidental, la anglosajona y la iberófona, tienen evidentemente similitudes y convergencias, pero las diferencias y conflictos entre ellas han sido mucho mayores de los que se cree, sobre todo desde el occidentalismo.
El capitalismo anglo-germánico y protestante es el que capitanea e instaura la ideología, la idea, el mito de Occidente. Y subordina a esa idea, a ese mito, a las que están imperialmente bajo su ala. Primero, superponiéndose a y limitando la idea de cristiandad, que es más universalista que la de Occidente. Y segundo, y más importante, negando al resto del mundo sus conexiones con el área de difusión griega, o mejor dicho, negando la universalidad del área de difusión griega, es decir, deshelenizando el planeta. Por cierto, la defensa de la deshelenización del cristianismo, que ya denunció el Papa Benedicto XVI, es algo que defendió Martín Lutero en vida. Pues Lutero animó a pisotear y destruir a esa perra dañina llamada razón que nace en la filosofía griega. Y como diría Bueno, sin el racionalismo griego estamos perdidos. Pues bien, este ha sido el vídeo sobre la idea de Occidente que había que grabar en gran medida partiendo de la situación bélica en Ucrania. Como siempre, muchas gracias a la gente que ve este vídeo y que lo comparte con sus familiares y amigos en redes sociales, WhatsApp, Telegram, etcétera. Gracias por la difusión. Si quieren ver más contenido de mi canal de YouTube que trata de analizar la realidad desde el materialismo político, por favor, suscríbanse y denle a la campanilla para recibir más actualizaciones del contenido que yo preparo. Denle pulgar arriba si les ha gustado el vídeo. Dejen un comentario abajo para poder interactuar conmigo por si creen que hay que comentar cualquier cuestión que les parezca interesante. Y, por supuesto, gracias a los suscriptores del canal, que cada vez somos más. Por supuesto, gracias a los suscriptores del canal, que cada vez somos más. Y también, por supuesto, que sí, muchas gracias a los que hacen que económicamente el canal sea viable. Tanto la gente de PayPal como la gente de Patreon, los patrocinadores griegos, romanos e hispanos, sin los cuales la calidad del contenido de este canal no sería viable. Sin más, me despido de todos, un saludo y hasta la próxima.